¿qué debo hacer para ser salvo? Pero, ¿salvo de qué? ¿Y qué significa ser salvo? Cuando las Sagradas Escrituras usan esta expresión, se refiere a ser salvo de las consecuencias del pecado, es decir, de la separación de Dios mediante la muerte y para siempre. Ahora entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo, salvo del pecado y de la separación de Dios? Seguramente, esta debe ser la pregunta más importante a la que se afrenta cada persona, y sin embargo, muchos se niegan a afrontar esta pregunta. Algunos piensan que la vida de una persona debería consistir en una abundancia de posiciones materiales. Pero escuchen esta enseñanza que dijo el Señor Yeshua, Jesús, el Cristo. Dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora noten esto. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Como ven, las posesiones materiales y las posiciones en una sociedad secular no tendrán ningún valor después de la muerte. De ninguna manera te ayudarán a obtener vida eterna. Entonces, si las posesiones y las posiciones no aseguran la vida después de la muerte, la siguiente pregunta es, ¿podrá una persona obtener seguridad eterna mediante el sacrificio personal? ¿Las buenas obras realizadas en esta vida? En otras palabras, si uno hace muchas cosas buenas en esta vida, ¿podrá asegurar la vida eterna de esa manera? ¿Me podré considerar como una persona justa ante Dios si solo hago muchas cosas buenas? Para contestar estas preguntas, veamos un ejemplo en las Escrituras de un hombre religioso llamado Pablo, que pertenecía a la religión de los fariseos. Este hombre, en su propio punto de vista, había guardado todas las leyes de Dios, y de su punto de vista, él era impecable. En sus propios ojos, él iba en camino al cielo. Pero no, muy pronto reconoció que debía ser encontrado unido al Cristo, sin tener su propia justicia, sino aquella justicia que sólo puede venir de Dios. Veamos algo de lo que él dijo en la Biblia. Dijo que él fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Sin embargo, noten esto, estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida
en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesús el Cristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo he tenido por basura para ganar al Cristo y para ser encontrado en Él. Noten esto, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es mediante la fe del Cristo. Esto es la justicia que viene de Dios. Ahí lo tienen. Ahora, la mayoría de los seres humanos tienen su propia justicia porque muestran algunas buenas obras y tratan de guardar la mayor parte de la ley de Dios la mayor parte del tiempo. Y si nos comparamos, es posible que nos evaluemos mejor que nuestro prójimo o mejor que nuestros compañeros de trabajo o mejor que nuestros familiares. Pero cuando nos comparamos con Dios y su existencia eterna y su justicia, entonces la vida del hombre es como un vapor y la gloria del hombre es tan insignificante como la flor de la hierba. Entonces, si queremos ser salvos, debemos estar relacionados, unidos, ligados con la inmortalidad y la justicia de Dios mismo. Pero, ¿cómo puede un hombre lograr eso? ¿Cómo puedo obtener la inmortalidad y la justicia? La respuesta es, se obtienen aceptándolos directamente de parte de Dios. Noten esto, porque la paga o el resultado del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Eso es Yeshua HaMashiach. Todas las personas necesitan recibir este regalo, lo cual es la fe en el Señor Yeshua Jesús, el Cristo, y necesitan creer que el Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, permíteme preguntarte, ¿crees que el Cristo murió por tus pecados? ¿Y crees que Él recibió el castigo por tus pecados? Si lo crees, eres salvo y tienes el regalo de vida eterna y más. Ahora, todos los creyentes pueden decir junto con Pablo que no tenemos nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, esto lo tenemos y lo podemos recibir, porque al que no conoció pecado, eso es, a Yeshua Jesús, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de Él. Ahora noten y observen que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Así es como obtenemos y recibimos vida eterna y justicia de Dios, porque Dios hizo que el Cristo fuera una ofrenda por el pecado por nosotros. Y si lo creemos, Dios nos acredita su justicia a la persona que tiene fe. Y fe significa confianza. El que tiene fe en la ofrenda del Cristo por el pecado, se le atribuye justicia por Dios mismo. ¿Y qué significa
la justicia de Dios. Significa que quedas libre de toda culpa ante Dios. Este debe ser uno de los regalos más asombrosos de todos los tiempos, y es por la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y nuestras buenas obras sí tienen un buen lugar, sí cuentan, pero después de la salvación, no antes. El sacrificio del Cristo por el pecado es más que suficiente y no se le puede agregar nada. Ninguna cantidad de buenas obras servirán en su lugar. Ningún rito y ninguna tradición y ninguna ceremonia pueden sustituir el sacrificio del Cristo, porque escucha esta escritura: en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Necesita ser justificado a través de la fe en el Cristo para modo de ser salvo y entrar a la vida eterna.